Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a la clase de historia ahora, ya dejamos la de soterología y entramos a la segunda parte de la historia, pero es la parte que ya tiene más que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a entrar, ahorita la era que vamos a estudiar es la era de los reformadores. Chulada de era. Ahí vamos a encontrar a Lutero, a Calvino, a Wesley y bueno, muchos otros. Zwinglio. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es sobre Isabel la Católica. De seguro tú conoces mucho de ella, si fuiste católico, pero si no lo fuiste, lo estudiaste en historia. La historia que se nos enseña en las escuelas nos habla de los reyes católicos, ¿eh? Que tienen que ver con la conquista de México. Bueno, esa es Isabel la Católica. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Reforma Protestante, hermano? Esa pregunta está mal hecha por mí. Era la Reforma Católica. Deduzco que usted de verdad o lata encontrar la respuesta. Pero bueno, perdón, hermanos, pero era la Reforma Católica. ¿Y en qué personaje se encuentra la raíz de esa reforma y de la conquista española? Quizás eso ya te ayudó para encontrar la respuesta. Se le conocía como contrarreforma. Dicen que es a veces mal. ¿Por qué? Porque la reforma es después. Si fuera contrarreforma hubiera sido contra la reforma que había hecho Lutero. Y la reforma fue posterior a esa fecha. Pero así se le ha conocido porque se usó la Santa Inquisición. Bueno, fue anterior a la protestante y es Isabel de Castilla, porque era de Castilla, era, si no es su apellido, sino el lugar, ¿sí? La católica, como se le conoce. Se casó con, ¿verdad?, Fernando de Aragón y bueno, hicieron un matrimonio que gobernaron a España y fueron muy importantes en España. ¿Cómo eran los sacerdotes cuando Isabel y Fernando heredaron la corona? Una palabra, ignorantes, incapaces, hermano. Muchos de ellos solo sabían decir de memoria la misa, no conocían ni siquiera la Biblia, no habían estudiado, vivían una pobreza humillante, algunos tenían que trabajar para poder sostenerse, hermano. Y bueno, por eso descuidaban su labor pastoral. ¿Cuál era la actitud de Fernando e Isabel hacia la vida eclesiástica y religiosa? Totalmente distinta. Fernando era un político, le interesaba el billete, y doña Isabel, por eso le decían la católica, era muy devota. Entonces los caminos eran enlodados, estaban sucísimos y andaba devota igual, nada de broma. Hermano, era una mujer muy entregada a su religión, a su fe católica, hermano. Seguía los horarios de oración, se escandalizaba por las costumbres licenciosas y belicosas del clero, porque muchos sacerdotes tenían mujeres, hijos, y para ella eso era indebido. Así que ella buscó una reforma espiritual ahí. Por eso es que va a usar uso de personajes importantes, ¿verdad? Como Francisco de Cisneros, Jiménez de Cisneros, que fue clave en su ayuda en esa contrarreforma o reforma que hizo. ¿Qué derecho obtuvieron de Roma los reyes católicos, hermano? Y fue la más importante de todos los nombramientos que hicieron, el derecho de nombrar ellos a quienes ocuparían los altos cargos eclesiásticos en España. Eso fue clave, te vas a entender por qué más adelante. Así la corona sería fuerte contando con el apoyo de los prelados. El más importante de los nombramientos que hicieron fue el de Francisco Jiménez de Cisneros como arzobispo de Toledo, hermano. Él colaboró con la reina en la reforma de los conventos, etcétera, y se encargó después de la Santa Inquisición. Y fue durísimo, muy duro. Ahora, hermano, por favor, esto fue clave. ¿Por qué? Porque para que entiendan, España se hizo un reino muy fuerte. Y como Roma en su momento le dio ese derecho, ¿sabes qué es lo que pasó cuando conquistaron América y conquistaron México? Los diezmos, los dineros no iban a Roma, sino iban a España, hermano. La iglesia mexicana católica, a quien mandaba los recursos era a España, no a Roma. Al principio así estuvo ligado. Cuando Benito Juárez cambió muchas cosas acá, muchas de esas cosas, gracias a Dios, ¿verdad?, cambiaron igual allá en Europa. Y hoy en día la iglesia católica mexicana está ligada a Roma, al Vaticano. Bueno, pero en su tiempo en la historia así fue, y por eso son datos importantes. ¿Cuáles son las dos contribuciones más importantes de Cisneros con el apoyo a la reforma religiosa de España? La Universidad de Alcalá. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa canción de la Puerta de Alcalá? Bueno, de esa universidad hablaba, la cantaba esa española. El propósito es que se volvieron el núcleo de una gran reforma de la iglesia y la vida civil de España. Y el otro fue la edición de la Biblia Políglota Complutense, nombre latino de Alcalá, Complutum, donde se editó y se trabajó la Biblia. Por eso es que es una Biblia muy importante, igual para los católicos españoles.
Menciona algunas características de la Inquisición española. Fue terrible. Aunque algunos la han exagerado, otras la han minimizado. En España no estaban dispuestos a permitir sino una sola religión, la ortodoxa, la católica. Así que la Inquisición española estaba bajo la corona de los reyes. Isabel hizo una campaña, hermano, de predicación contra la herejía. El inquisidor general de la corona de Castilla fue el dominico Tomás de Torquemada. Después fue Francisco de Encina, pero empezó este Torquemada famoso por su crueldad, hermano, ¿sí? Era duro, era sádico, y iba contra judíos, contra musulmanes, y posteriormente iba a ser contra protestantes. Ahí se llevaban de todo, hasta brujos y todo, brujas. Explica el motivo económico envuelto en la Inquisición española, hermano. Bueno, los bienes de los condenados eran confiscados. Y hermanos, normalmente iban para la corona y también se los dejaban parte de la iglesia. Y las multas o las reconciliaciones eran carísimas. Todo esto metía dinero al reino con malos manejos y codicia. Así que eso dejó mucho billete, hermano. Aparte de otras cosas terribles, mucho sufrimiento. Por eso es que la Santa Inquisición, a veces la iglesia ha querido callar. Por ahí ya un papa pidió perdón por eso. Pero bueno, el daño fue terrible. Ahorita seguimos.